ella escribió que son cuentos y relatos de mi tierra colorada, se llama. Así es que para Teresa, de nuevo, mucha felicidad, gracias por estar acá. Y no es fácil tenerla a Teresa ahí sentada, ¿verdad? Yo tendría que estar acá hablando y yo sentado aquí en todo caso. Bueno, acá nosotros, cuando vamos a hablar entre nosotros y ustedes cuando hablan entre ustedes, a veces no nos damos cuenta de cómo hablamos, la manera tan especial que tenemos de comunicarnos. Seguro que acá entre ustedes hay gente que en algún momento dice, venina un rato, date junto a fulano, contate a tu mamá. Y esa forma de hablar es tan nuestra porque le mezclamos con el guaraní y hacemos algo que a veces queremos ver solo en el guaraní, lo que se llama yopará, pero también hay yopará existe en el castellano. Yo digo vení, en realidad venga o ven o vení, y le agregamos esa especie de por favor, le ponemos esa colita y decimos vení, na. Y eso es el guaraní, el yuna, erena, el yapona. Es como decir erena, sí, por favor, o el yuna, vení, por favor, o terejona, andá o andate, por favor. Y esa es una característica muy nuestra. A veces también somos un poquitito más exigentes y decimos venique mañana, andate que junto a él, decirle que a tu mamá. Esa terminación tiene que estar al final, otra vez que guaraní. Lo que es en castellano, venir, andate, decirle, le agregamos que, tú que, de que, urajá que, venir que, llevarle que, contarle que. Y eso qué es, y esa es una manera que tenemos nosotros de expresarnos, de comunicarnos, porque todos nos entendemos hablando así. Más allá de que tengamos que hablar, yo sé que muchos de los que están acá, si no todos, hablan correctamente guaraní o castellano cuando quieren hablar, y en un descuido, entonces mezclamos los dos idiomas. Pero solamente nosotros entendemos eso. Difícilmente a veces a una persona que no está acostumbrada a vivir en Paraguay le resulte fácil de entender. Por ejemplo, mezclamos otra vez esas dos terminaciones y decimos decirle que na a tu mamá, llevarle que na. Esa terminación que na es guaraní, el yo que na, el yo que na, el mujer que na. Entonces allí tenemos esa forma, repito, tan especial de hablar, que es lo que acá a la profesora Elvira, en algún momento cuando hablamos con ella le interesó, ella centró su atención en esa manera, en esa forma, en ese modo que tenemos de comunicarnos. Usamos, ¿qué otra cosa más del guaraní? Por ejemplo, hay mucha gente que dice de guacú. De guacú nomás te dije, de guacú nomás. Ese guacú es guaraní, eso no es castellano. ¿Y qué es lo que con eso estamos diciendo? Que te dije, pero no fue en serio. Te dije nomás, pero no es en serio. El de guacú es algo que no es en serio. Es decir algo, pero no en serio. Entonces decimos de guacú te dije. El guacú entender, se dice guaraní. Ojo, guacú entender en tarde. O el guacú entender. Eso el guacú, nosotros incorporamos a nuestro castellano también. Decimos muchas veces nico o nió. Hay mucha gente que dice yo nió no sabía. Ella nió se fue ayer, nico nió. Y ese nico también es de guaraní. Yo digo o único se necesita, o único potente. O si no es nico, es nió. Y la forma más corta para decir eso es diciendo solamente co. Entonces decimos o con el endable, que dije co. Y esa es una cuestión muy tradicional nuestra. Eso es lo que nosotros vamos a escuchar normalmente donde hablamos y donde la gente nos pone así como una cuestión rigurosa el hablar correctamente castellano y guaraní. Eso cuando nosotros salimos ahí de la sala de clase, vamos al recreo, ¿verdad? O estamos en la casa o con los vecinos, con los amigos. Entonces, normalmente hablamos de esa manera. Es un hablar desenfadado, un hablar sin rigurosidad, es un hablar, si se quiere, espontáneo, sale nomás. A nosotros justamente nos sale muy fácilmente a veces cuando nos asustamos o intentamos advertirle de algo a alguien, decimos saque. Y ese saque no es tanto muy usado y no es tan usado, por ejemplo, cuidado, que sería
sería la versión en castellano, el jaque. A veces decimos también jaque, ¿verdad? Jaque. Bueno, eso nos sale a nosotros muy fácilmente, hablando en castellano, pero mezclando con el guaraní. Y eso es lo que se llama también el yupa'á o el yejetá en el castellano. También el castellano tiene eso. Otra cosita más, si no es pico, yo le dije hace rato, ahora dije saque, le dije guaú, hay otro caso interesante que es pico o pío. ¿Qué pío querés? Vos pío te vas a ir. ¿Qué pío te dijo? Pío o pico. Pico es la pregunta, guaraní. De yupico, de copico, de capópico, pico es la pregunta. Y también si no es pico, hay una forma más cortita de eso y decimos pa. Y muy comúnmente decimos copa. Copa le dijiste, copa le llevaste, copa le contaste. Ni siquiera es vos con ese al final. Simplemente ya es vos y le agregamos pa de guaraní. Copa le trajiste, copa le llevaste, pa. Esas son expresiones, nosotros le llamamos apijos a esos guaraní en castellano, y son esas expresiones que nosotros mezclamos y que, repito, solamente nosotros muchas veces entendemos. Pero una última cuestión de esto, y en todo caso ya la profesora me va a indicar si alguien quiere preguntar, quiere decir algo más, el esto que les voy a mencionar para que ustedes tengan una idea de lo que nosotros hacemos cuando hablamos. Hay veces decimos toda una serie de palabras en castellano, pero algunas de esas palabras son incorrectas. Yo suelo poner siempre el caso del sique. Cuando decimos vino sique, después sique, trajo sique. ¿Qué es lo que es sique? Y nadie sabe qué es sique. Yo suelo decir, sabemos que es una silla, una mesa, caballú, acá o allá, pero sique, nadie sabe qué. Pero todos tenemos que decir sique. Y eso viene del guaraní catú, o un catú es vino sique. Poco catú se fue sique. Un catú contó sique. Bueno, entonces la profesora toma como referencia toda esta forma de hablar que tenemos y en base a eso ella produce unos materiales que son los que hoy ustedes van a poder ver acá. Ella les va a contar mejor de qué se trata, pero ella lo que toma como realidad de la comunicación en el Paraguay es justamente este fenómeno de usar las dos lenguas. Hay veces, como les dije, usamos correctamente el castellano, hay veces usamos correctamente el guaraní y a veces mezclamos. Pero de las tres maneras que podemos tener de comunicarnos, todos en este caso encontramos que son formas relativamente fáciles, no nos cuesta, las señas es una cuestión relativamente sencilla, ya es una cuestión espontánea, muy natural el hablar de esta manera. Es muy importante, y les voy a poner un ejemplo final de esto que quiero comentarles a ustedes. Cuando solamente las criaturas, muchos de esas criaturas pueden tener las edades de ustedes o jóvenes, a veces reciben un material totalmente impreso, escrito en castellano, se convierte eso en una gran dificultad para aquella persona que no habla castellano. Vamos a suponer que es más guaraní hablante, habla más guaraní, se habla más guaraní en su casa. Y entonces, ¿qué es lo que normalmente va a ocurrir? Que esa persona no va a entender. ¿Cómo se sentirían ustedes ahora mismo si es que acá la profesora Almira no les avisó? Acá el profesor tampoco les dijo, va a venir el profesor Galeano y va a hablar en ruso. Yo llego acá y sin avisarle a ustedes, ninguno de ustedes habla ruso. Y yo me pongo a hablar en ruso y ustedes me van a mirar, extrañado, ¿qué es lo que está diciendo? Pero va a ser peor si todos estos que están acá en la primera línea, ellos sí, vamos a suponer que ellos hablan ruso. Entonces yo hablo ruso, ustedes ninguno, el resto entienden, pero ellos que están acá sí entienden. En una de esas yo digo algo y ellos se ríen, pero a carcajada. Y ustedes que están atrás no entendieron, no van a entender porque no hablan ruso. Esa es la misma situación que vive un niño en Paraguay. 40% de Paraguay que sigue hablando guaraní, cuando solamente demuestra un libro en castellano, que tiene que leer o que tiene que responder un examen en castellano, y él habla guaraní, o ella habla guaraní. Por eso es tan importante que la literatura, en este caso, también
se refleje en los libros, en los textos, en ambos idiomas. Y de ser posible de manera bilingüe, que lo que yo digo en castellano se pueda decir también en guaraní, o lo que yo digo en guaraní también se diga en castellano. Esa es una de las cosas que me refiero de nuevo a Teresa, a la doctora Teresa Mitterfay, por el hecho de que en todas sus obras ella siempre tuvo una consideración muy especial para el idioma guaraní. En toditas sus obras siempre ella le agregó un tomo, ¿verdad? Un libro extra que solamente trata el tema del guaraní. Esa fue una manera muy democrática en que ella introduce literatura para nuestro país. Entonces yo también celebro el trabajo de la profesora Elvira en el sentido de hoy poder acercarnos a estos materiales que pueden convertirse en una ayuda muy importante para ustedes. Y donde vamos a encontrar qué cosas, los dos idiomas. Y donde qué es lo que vamos a hacer y vamos a poder entender. Si no en castellano, vamos a poder hacerlo en guaraní. Y eso también nos abre las puertas para poder comunicarnos siempre en castellano y guaraní. Ya en este caso nadie puede decir que no podés hablar en guaraní. Todos tenemos que hablar en guaraní. Y esa es una cuestión muy interesante. No sé si alguno de ustedes ya escuchó, ya sabe. Ayer, por ejemplo, un medio muy importante de nuestro país, una empresa periodística, un diario, voy a decir el nombre popular, habilitó por primera vez la transmisión de un partido de fútbol en guaraní. Y fue toda la novedad que todo el mundo estuvo comentando. Aparte de la victoria de Paraguay, la novedad era la transmisión de un partido de fútbol en guaraní. Y la persona que estaba relatando el partido, una persona muy joven, también estudió guaraní, también es profesor. Estamos hablando de una persona que tiene aproximadamente 25 años. Es joven comparado con tanta gente que ya trabaja en eso, que tiene más años, que tiene más experiencia. Así es que con la experiencia también acá de la profesora Elvira Olmedo para presentarnos estos materiales, yo creo que ella abre un espacio muy importante donde ella dice hay que producir en los dos idiomas, hay que leer en los dos idiomas, hay que escribir en los dos idiomas, tenemos que hablar en los dos idiomas. Felicidades, profesora, muy amable. Gracias a todos por escucharme. Fuerte los aplausos para el doctor David Leandro Rivera. Muy agradecida como docente por su aporte tan desinteresado que viene realizando desde hace varios años. Él es el pionero en Wikipedia del idioma guaraní. Fuerte los aplausos. ¿Alguien sabe qué es Wikipedia? ¿Alguien sabe? El diccionario libre y gratuito que puede ser visto en todo el mundo y leído también en guaraní. Pero ¿por qué es tan importante el bilingüismo y la literatura? La literatura da gusto, motiva. ¿Por qué? Porque sale de la esencia genuina del pueblo. Todos sabemos los mitos, los cuentos, las leyendas urbanas y de antaño también. De la época de los indígenas, los primeros cristianos, esa fusión español-guaraní, como fue la Virgen de Cajacupé, de todo ese proceso de que anteriormente, por ejemplo, se escribía de otra forma, que ahora se escribe de otra forma, que el guaraní está mezclado con el español, con el guaraní, el yeguea, el guaraní paraguayo, el guaraní científico, como es ahora, que suele decirse que es la forma de escribirse. Entonces, todo eso hay un renacer en todo el mundo que hay que valorizarlo. La organización justamente de la parte de aporte importante de la OEA en todo el concierto de las naciones, el 2022 al 2032 llamó a que es un estado de llamada de atención para todos los países del mundo en poder revalorizar nuestra cultura autóctona. ¿Por qué? Porque es nuestra primera lengua. El doctor
filólogo especializado en el área, por ejemplo, menciona justamente eso. La lengua materna es casi el 60%, doctor, ¿sí? 40, 50, 60% que las estadísticas mencionan que vienen hablando solamente guaraní porque aprendió en casa, de mamá, de papá. Y después, especialmente en el interior del país y también en varias regiones suburbanas. Entonces, el principal impedimento para poder amar nuestra lengua, el español y el guaraní, y aprender cada vez mejor, es justamente ponernos de acuerdo cómo motivarle a alguien. Justamente el doctor, el profesor decía, ruso por ejemplo nadie sabe, el guaraní sí, desde que nació, la lengua materna, aprendió su primera lengua con mamá, con papá en la casa. Entonces, eso cuando viene a la escuela y demás, formarle también en el castellano. Ocurre el castellano paraguayo, el DGA, ocurre, por ejemplo, toda esa mezcla, inclusive la gramática de idioma, que el profesor doctor es especialista y constantemente en todos los lugares, en los rincones del país, él está recorriendo y donando su precioso tiempo y su sapiencia justamente para poder revalorizar nuestro idioma, porque nuestro mayor fracaso generalmente existe en la lectoescritura, es decir, poder leer, entender y escribir, no solamente en el castellano, sino también en el guaraní. Tenemos dos idiomas y mezclamos todo muchas veces. Y la gramática, como bien decía el doctor, para abrir el conversatorio, la gramática es muy simple, tanto el castellano como los verbos y demás. Me gustaría hacer una breve explicación, doctor, por favor, como para poder abrir por lo menos 4 o 5 preguntas. Lamentablemente siempre es como una gotita en las ansias del saber. Tenemos 45 minutos y estoy muy, pero muy agradecida, y voy a ir mostrando que inclusive después va a haber sorteos y demás, justamente como una fuente de motivación. Y quiero especialmente pedirle otra vez otro fuerte y caluroso aplauso para el doctor, que tiene una oración pocas veces vista para la educación. Y con el triunfo de Paraguay y el relato guaraní de Estela Marecos, también una docente Boejara y Valera, entonces estamos felices y contentos para este conversatorio, y quiero hacer hincapié en lo siguiente: la solidaridad paraguaya. Doctora, muchas gracias. En el Iberoamericano estuve en su lanzamiento también, señor. Saludos para ustedes, cariños de Elvira. Así que ustedes con el conversatorio. Bueno, quiero pedirles a ustedes que hagan conmigo un ejercicio. Yo les voy a hacer una pregunta, y si ustedes saben, me van a demostrar acá que saben hablar también en guaraní y también en castellano. Y después de eso, entonces, les voy a mostrar dónde va a estar. Perfecto. Entonces, acá la profesora me está diciendo, inclusive a todos, pero en particular a los docentes, ¿sí? Cuando yo les digo a ustedes en castellano, yo camino, ¿cómo se dice yo camino guaraní? Maravilla. ¿Cómo se dice tú caminas? ¿Cómo se dice él camina? Aguanta. Muy bien. Atiendan. Yo les dije y voy a tomar solamente el verbo camín hasta la N, y le puse una O al camino. Después dije camín y le agregué as, caminas, tú caminas. Luego dije camín y le agregué una A y dije camina, él camina. Cuando ustedes me tradujeron, y eso demuestra que ustedes saben hablar guaraní, me dijeron se aguatá, de ereguatá a eguatá. Pero tomen ustedes el verbo es guatá. Antes del verbo yo le puse la A, dije aguatá. En castellano era camín o al final, guaraní al inicio, en castellano al final. En el segundo dijeron ustedes ereguatá, guatá al verbo, y que le puse antes, le puse ere. ¿Y qué ocurrió en castellano? Camín, as, en castellano al final, el guaraní al principio. El camina, y ustedes me dijeron guatá, guatá, y adelante está la O. Esa es una manera de entender que son dos idiomas diferentes. Solamente se puede conjugar así. Ahora bien, ¿cómo yo voy a hacer, por ejemplo, un verbo
se ha traducido al pretérito. Si yo digo sea aguantar, ya están presentes. Pero si yo quiero decir en pasado, en pretérito, como por ejemplo puedo decir yo caminé. Se aguanta, curí. ¿Sí? Aguantar, curí. Bueno, fíjense en esto, no es nada difícil. El guaraní es mucho más fácil de conjugar porque si ahora le pregunto si aguantar, curí es el pretérito de la primera persona, ¿cómo va a ser? Tú caminaste de Huataco. Y por último, ¿cómo vamos a decir? Él caminó de Huataco. Entonces, fíjense que al final de guaraní, lo único que tuvimos que hacer era agregarle Aguatá, Curí. Y eso ya no cambió. Lo único que cambió fue A, Re, O y el resto Huatá, Curí, Huatá, Curí, Huatá, Curí. Esa es una cuestión importante para que ustedes se den cuenta de la diferencia que hay en la conjugación. Sí, Boejar directo, pregunta-respuesta y lleva un libro, solamente docente ahora, 6 docentes. Participa una... Las partículas prefijas, are, o, ya, ro, pe, o. Luego, identificar las palabras nasales orales, porque tenemos ahí lo que es ñande, oral, ya, y cuando es nasal, ña. Y siempre largo mi naricita porque hay que ayudarle a los niños para que amen el guaraní, que es nuestro. Y luego coloco todo eso con un color diferente para que capten. Y siguiente, el verbo guatá, ya que usted tocó, ponemos todo guatá, upeña, moí, voy poniendo la partícula sufija, ya no cambia, y le pongo en otro color para que quede también. Muy bien, excelente la profesora. Esa técnica es una técnica muy interesante. Usamos colores. ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera preguntar? Acá, alguna otra profesora, hay más premios acá para la profesora. Acá está la profesora. Me perdí un poco, pero bueno, preguntas. Me gustaría saber de qué trata el libro, por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias. Hoy presento 3 libros. 2 de cuentos, mitos, leyendas ancestrales. Rescata un poco el alma popular de tierra adentro, tierra materna. Es lo que estamos diciendo, guaraní materno. Tenemos muchos mitos, leyendas guaraníes que nos llegan en forma oral, de transmisión oral. Roa Bastos dijo justamente de que es prácticamente los grandes intelectuales dicen por él, de que él prácticamente es la síntesis de lo oral en el escrito, porque es la máxima distinción de las letras justamente hispanas. Nuestro premio Cervantes, que justamente cumple 50 años prácticamente de haber logrado, está por cumplir. Entonces, todos estos aspectos del bilingüismo español-guaraní que siempre manejamos, no siempre nos damos cuenta de que más que una dificultad es una riqueza. Entonces, ¿quién más autorizado que una persona tan emprendedora y que realmente tiene una nación? Tuve la oportunidad de hacer un seguimiento, en todos lados se limita y nunca dice que no, y más aún a no docente. Así porque surgió y dijo, no, ya me da bebé. Entonces no siempre se puede tener, por ejemplo, personas tan autorizadas para hablar sobre estos temas. Y la literatura, el programa Ñejeril del MEC, dictado hace 1 año y medio, está fomentando mucho los cuentos, mitos y leyendas en el bilingüe, justamente en el marco de esos 10 años de poder revalorizar otra vez nuestra lengua. Entonces, hay muchos premios para todos, así que hay también de todo. Ya están en el horario para a 2 horas, 1 hora. Ya, bueno, entonces, los docentes, ¿por qué no hacemos una foto rápido acá entonces? Vengan rapidito de la casa y luego vamos a hacer